Pau Navarro, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Bien, aquí estamos. Vamos a desvelar en breve. Ah, vale. ¿Sí? Sí. Sí, porque es una historia... bueno, es un concepto que une muchas cosas. Pero conecta a las personas, No, es, conecta es la idea. la idea. La idea es Vale, quien hace la conexión, pero es vale. interesante ver cómo pasaremos de un tema muy serio a otro Ujú. que también lo es, pero de un tema muy social a un tema muy deportivo, ¿no? Y esto es coaching canalla. ¿Qué está pasando aquí, no? Vale. Esa es mi pregunta, Esa es la básicamente. pregunta, sí, vale. Ya veréis como muchas personas posiblemente este concepto les suena haberlo escuchado o Ujú. incluso haberlo visto, bueno, pues escrito en algún sitio. Bueno, es muy... Os voy a dar una pistita Ujú. de algo que dice este concepto. Antes de esto, estamos en Coaching Canalla. Recordaros simplemente que no es solo coaching, hablamos de desarrollo personal, ¿sí? De crecimiento personal, con lo cual, precisamente este concepto nos sirve para muchos temas, ¿sí? Vamos a ir viendo que nos va a servir para lo individual y para lo colectivo. Luego desarrollo un poquito más. Pero fijar qué frase tiene este concepto, una de muchas. Dice que el ser humano en solitario es una contradicción, Ujú. ¿sí? Esta frase es muy potente, es muy bonita, es preciosa. A mí, de hecho, me genera cierta emoción, ¿no? Porque este concepto nos va a hablar sobre el ser humano no puede ser humano sin otro ser humano. Con lo cual, ¿qué nos lleva a esto? Nos lleva a elementos y conceptos de colectividad. Nos va a alejar del individualismo, ¿vale? Entonces, yo decía antes, hablamos de coaching, desarrollo personal. Hago un pequeño paréntesis, el coaching, y no quito certeza en lo que diré, pero muchas veces está muy relacionado con esa idea occidental de el hombre hecho a sí mismo, Ajá. ¿sí? Este individualismo que muchas personas ponen como crítica a esta disciplina, cosa que yo no les voy a negar porque sí es cierto, hay ciertas maneras de hacerlo donde se potencia el individualismo, ¿sí? No tanto el ego, porque precisamente ahí es donde se va a trabajar a que el ego esté quietecito, calladito, sin hacer sus cositas, pero sí que es cierto que hay, ¿no?, ciertas prácticas que pueden llevarnos a pensar que es así, pero no lo es en su mayoría, ¿no? O no tiene por qué serlo, Exacto, ¿no? yo siempre reivindico que cuando alguien hace un proceso de coaching, tanto a nivel particular suyo como cuando quieres ser un coaching ejecutivo para liderar, ¿a quién lideras? Pues a otras personas, ¿no? Deberás tener en cuenta sí o sí que no estás solo en ese trabajo, ¿no? En todo. Y este concepto, ¿sí? Que vamos a desvelar, este concepto es el Ubuntu. El Ubuntu. Ubuntu, ¿vale? El Ubuntu es un concepto, un concepto, una idea, una filosofía, una forma de vivir que es su origen es africano. ¿Vale? Es decir, esto no nació en Silicon Valley, la palabra de Ubuntu no nace allí, nace hace miles de años porque es una forma de cómo se ve la vida desde el África subsahariana. Concretamente, es una palabra que se utiliza en Zulú y en un idioma que se llama Xhosa, que yo no sé si lo digo bien, pero bueno, ya me disculparán nuestros oyentes, ¿vale? Pero lo que sí escucharemos, ahora tenemos un pequeño corte, ¿vale? Y escucharemos hablar a una persona. Esta persona que vamos a hablar es nuestro Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu. Y luego veremos, ¿no?, qué pasó. Pero me gustaría poner este corte, que es un trocito de vídeo, explica Desmond Tutu qué es Ubuntu. Está en inglés, no vamos a detenernos en todo, pero sí que quiero que pongáis atención a cómo pronuncia la palabra Ubuntu, ¿sí? Una persona que tiene un idioma propio, que no es el inglés. We have something in our African community, something that is very difficult to put into English. Una palabra que es difícil de hablar en inglés. Se entiende perfecto. It is called Ubuntu. 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 ¿Sí? Esta forma de decir... Ubuntu is the essence of being human. And it says Es la esencia a de ser humano, solitary ¿no? human being Exactamente. is a contradiction in terms. Aquí es donde explica, ¿no?, que el ser La humano, contradicción. exacto, en solitario, es una contradicción. Dejaremos para un sitio colgado el enlace del vídeo, es un vídeo cortito, son 2 minutos, y explica, ¿no? Pero escuchar, yo digo Ubuntu, ¿no? Pero este Ubuntu, ¿no?, que hace, ¿no?, pues también te da a entender, ¿no?, que hay toda... Es su idioma, ¿no? Esto tiene un origen previo. ¿De dónde...?
¿qué es lo que lleva a esto? Es decir, el ser humano no es humano sin otro ser humano. Un ser humano no se puede comunicar si no hay otro ser humano a quien comunicar. ¿Cómo explico yo el mundo que estoy viendo si no tengo a otras personas a quien explicarles el mundo como lo estoy viendo? Y ese ejercicio, ¿no?, de sentirse en comunidad es lo que aporta una serie de valores, ¿sí?, que es lo importante en este sentido. Decíamos, es una sociedad, cuando nace este concepto, que viven en la colectividad, es decir, la crianza de los niños, las niñas, es en colectividad. Son comunidades que los conflictos se ponen en común. Toda la comunidad va a resolver conflictos de diferente índole. Y luego un tema muy importante, que esto daría para un ensayo, que es el concepto de la identidad propia. Y la identidad propia, el yo como tal, no se entiende sin el yo comunidad. Y esto es muy interesante. Porque... Cosa que en Occidente está absolutamente cambiado y le han dado la vuelta. De todas formas, te voy a decir que yo creo que en África tienen la sabiduría para muchas cosas. Quiero decir que cuando hablamos desde Occidente, y ahora me voy completamente del tema, de cuestiones que tienen que ver con el cuidado de la naturaleza o del entorno, estas comunidades lo tienen clarísimo. Porque no necesitan muchas cumbres de no sé qué para entender cómo cuidar al planeta, ¿no? Para seguir disfrutando de sus frutos, pero sin hacerle daño, sin destrozarlo, ¿no? Sí, yo cuando pienso en esto y pienso en esa relación, y ahora nos estamos yendo del mundo coaching, pero es importante también saberlo, esa relación ancestral con el entorno. Sí, que esto también lo vemos, por ejemplo, en algunos países de Centroamérica o de Sudamérica, ¿no?, donde la madre naturaleza, ¿sí?, la Pachamama, que le llamarían en Centroamérica o en Sudamérica, esta relación es comunidad, ¿no? Uno no es sin el otro y tenemos que cuidar nuestro entorno porque de él, ¿no?, subsistimos gracias a él, ¿no? No nos hemos ido tanto, porque al final yo creo que ayuda a explicar el otro concepto que querías explicar, ¿no? Lo del Ubuntu, lo de eres en tanto que formas parte del colectivo. Exacto, ¿no? Es decir, el Ubuntu, la idea de Ubuntu, que está, aunque no nos parezca, está muy impregnada en la sociedad o algunos ámbitos de la sociedad, va contra este individualismo moderno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Occidente podríamos hablar, ¿no?, que se nos habla de ser independiente, de no depender de nadie, ¿no?, de lograr el éxito, de esta idea del hombre hecho a sí mismo, este sueño americano, ¿no?, que ahora lo tenemos un poco volatizado, pero bueno. Y nos encontramos con esta idea, este concepto donde dice que la autosuficiencia absoluta es una ilusión. Es decir, alguien que haya conseguido el éxito, por mucho que le dé vueltas y quiera ponerse como es imposible, has necesitado otras personas, aunque hayas tenido que pisar a otras personas, pero sin ellas tampoco lo podrías haber conseguido, ¿no? Esto por poneros un ejemplo, o un extremo negativo, ¿no? Que mi identidad, es decir, tú, Belén, yo, Pau, somos quienes somos por las relaciones que hemos tenido, de familia, de amistades, de amigos, enemigos, de adversarios, de lo que sea, ¿no? Hemos aprendido, hemos desarrollado, ¿no? Y esta es la idea. Y que si alguien cae, algo tuyo también cae. Claro. En el sentido que sea, ¿no? Entonces, estas dos contraposiciones. ¿Que una es mejor que otra, peor que otra? Bueno, una es más en la colectividad, otra es más en el individualismo. Una ha conseguido algo muy importante que ahora vamos a entrar, que me interesa, y otra pues ha conseguido otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, pues ahora hablaremos de, yo qué sé, ahora voy a poner un ejemplo y ya me tirarán puñales por donde sea. Elon Musk, ¿sí? Como el ejemplo de el hombre hecho a sí mismo, ¿no? Que tiene sus negocios de ahora con X, ahora que si más Space, todo esto que tiene, ¿no? Vale, bueno, pues sirve una serie de teorías para explicar esto. Y luego tenemos otra serie de historias. Y a mí una historia que conecta a Desmond Tutu, vamos bien el tiempo, sí. Desmond Tutu actualmente es arzobispo, pero antes de esto tuvo una historia con su país, Sudáfrica, ¿sí? Justo en el momento del apartheid. ¿Con quién? Pues con Nelson Mandela. Nelson Mandela, cuando sale de prisión, después de sus 27 años en prisión, ¿sí?, y llega a la presidencia del país, lo primero que hace es llamar a Desmond Tutu y le dice: vamos a crear la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. La idea que hay detrás es Ubuntu. Y si yo no lo he traído, pero hay diferentes vídeos de Desmond Tutu, de Nelson Mandela, donde lo explican. Y es algo muy, muy bestia, es muy bestia. Es que cuesta mucho entenderlo, porque se dedicaron a ir por el país, cámara en mano, televisión pública en mano, radio en mano, ¿sí?,
hacer que víctimas y agresores entendiesen qué les había llevado a ser quienes eran, ¿sí? Se trataba de no ajusticiar, es evidente que hubieron juicios, cosas muy bestias, pero llegar a entender qué es lo que había movido a esas personas, en este caso eran los afrikaners, los blancos, ¿sí? A hacer esa represión sobre la población negra. Claro, esto visto desde fuera nos parece muy loco, ¿sí? Porque aquí, ni para bien ni para mal, ¿no? Es el que la hace la paga, y hemos tenido un caso muy concreto. Bueno, en España hemos tenido a ETA, ¿sí? Que ya ha desaparecido, aunque mucha gente se intente... ha desaparecido, ¿sí? Y ahora precisamente leía que hay un proceso de querer reunirse con uno de los agresores, no terroristas, precisamente para Hay esto. una peli muy interesante sobre eso. No sé si con eso lo conseguiremos, porque yo estaba pensando también en la otra reconciliación de la que se habla tantas veces, que es la de la guerra civil. Exacto. No lo hemos conseguido. Que lo cortés no quita lo valiente, es decir, tú puedes hacer la justicia que toca hacer, ¿no? Sí. Pero luego puedes tener otros mecanismos que lo que hacen es, como decían aquí, el objetivo era reparar la humanidad rota. Este era el objetivo de Mandela. Sí, por eso fue tan impactante y tenemos la película, ¿no?, de Invictus, cuando él se pone la camiseta del equipo de rugby, es el equipo de los blancos, de los africanes. Cuando él se la pone, hace un gesto como diciendo, es que no estoy contra vosotros, claro, os necesito. Somos un mismo pueblo, que lo hemos pasado mal, no, lo siguiente. Pero, y esta es la idea, este Ubuntu. No solamente se ha hecho en Sudáfrica. Esto se ha extendido a muchas ONGs, se ha extendido a universidades europeas. Hay un museo social en Londres que además su línea es en Ubuntu. Los procesos de paz de Irlanda del Norte hubieron, no sé si fue un copy-paste, un copia-pega del proceso, pero hubieron momentos de reconciliación donde víctimas y agresores se juntaban. La diferencia, creo, en estos casos es que no fueron tan radicales como en Sudáfrica, donde se emitían. Tú podías ver toda esa conversación, los momentos en los que nos hablaban, los llantos, los abrazos. Hay una historia muy bestia entre Tutsis y Hutus en Ruanda, donde una señora que pierde a sus hijos habla con los asesinos de su hijo. Y después de una serie de procesos acaban montando una ONG, ambos, precisamente por el tema de la paz, la educación, etc. Desde Occidente nos cuesta mucho ver esto. Nos cuesta, y es normal que nos cueste, tampoco nos flagelemos, nos cuesta. Pero hay unas maneras diferentes de hacer la cosa. En esta línea es el nadie se salva solo, ¿no? Nadie alcanza el éxito solo, nadie perdona solo. Necesitan que todo el mundo entre. ¿Sí? Vale, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, vamos bien. ¿Cómo nos llevamos esto al coaching? Muchas veces este concepto de Ubuntu lo llevamos al coaching cuando hablamos de organizaciones o de equipos. Vamos a hablar un poquito de organizaciones, pero cuando hablemos de equipos vamos a ver esa conexión con la NBA. ¿Vale? Ya tenemos claro, ¿no? Aquí en la temporada pasada, en ese estudio además, hablamos de coaching sistémico, ¿no? Es ver la organización como si fuese una familia, ¿no? O como si fuese una relación muy amplia. Y aquí Ubuntu nos va a proponer una serie de ideas o de formas de trabajarlo, ¿no? Por ejemplo, la parte de disciplina de coaching nos hablará que el problema no es solo una persona, ¿no? Que el síntoma individual es por algo sistémico. Ubuntu lo que nos dice es que no hay ovejas negras, lo que hay son personas que necesitan ser escuchadas, ¿no? Para poder explicar sus comportamientos, por ejemplo, ¿sí? Desde el coaching sistémico se trabaja muchas veces el tema de no culpar el hábito, la costumbre o el hecho o la persona de hacer una manera diferente, sino entender por qué se está realizando de esta manera. ¿Sí? Entonces, aquí nos va a hablar al final de la pertenencia, del orden, de equilibrio entre el dar y recibir, que parece sencillo decirlo, pero es muy complicado. Es muy complicado. De cara al liderazgo, ¿sí? Y aquí empezamos a entrar en cómo el líder, que también habíamos hablado aquí de liderazgos de Daniel Goleman en algún momento, ¿no? Hay muchos tipos de liderazgo, hay alguno que es de lo que yo diga y punto, y funciona, pero no estaremos en ese punto. Hay otras maneras de liderar donde Ubuntu también ha traído una parte de su sabiduría. ¿Y cuál sería el gran exponente, ¿no? de este Ubuntu en el liderazgo y en el deporte? Pues nos vamos a ir a 2007,
nos vamos a ir a un equipo que personalmente a mí me gusta mucho, que son los Boston Celtics. ¿Sí? Cuando pensamos en los Boston Celtics, pues nos viene a la cabeza pues Larry Bird, ¿no? el Garden, ¿no? El gran estadio de los... Bueno, estadio, antes de que fuese lo que es ahora, que yo era... El parquet se levantaba. Bueno, es decir, que tiene mucha historia, ¿no? Boston, una ciudad donde problemas de segregación racial, donde los negros jugaban a básquet, y la NBA les aplaudían, pero a ese mismo tipo en la calle lo apedreaban, literalmente, ¿sí? Entonces es una ciudad, bueno, con mucha tensión, ¿no? Durante muchos años, para bien y para mal. Pero hay una época, en 2007, la época 2007-2010, que un exjugador que acaba siendo entrenador de los Boston Celtics, Doc Rivers. Doc Rivers es un señor también de origen africano, con lo cual él trae en su sangre, en su comunidad, la manera de trabajar Ubuntu. Y no se le ocurre otra cosa a este señor que en la élite del deporte del baloncesto de Estados Unidos, aquellos que cuando ganan un anillo dicen que son los campeones del mundo, les importan tres pitos, ¿no? Lo que el resto de ligas de baloncesto, se trae un concepto como el Ubuntu. Y diréis, bueno, y esta sorpresa, bueno, pensemos en lo que hemos ido hablando, ¿no? Que Ubuntu no es una idea occidental donde van a buscar las estrellas, ¿sí? Este señor tiene ficha a 3 estrellas: Kevin Garnett, Paul Pierce y Ray Allen, que los que sean muy fans de la NBA pues ya lo han puesto en la antena y dirán, hombre, claro, ¿no? Kevin Garnett, Allen, ¿no? Bueno, todo esto. Pues este tipo convierte 3 estrellas en una especie de huracán, es decir, durante unos años fueron las mejores defensas de la NBA, y en 2008 se lleva el anillo de campeones de la NBA. Bueno, pues aquí tendríamos esta pequeña conexión, y ahora digo un par de cositas más, entre Ubuntu, ¿no? Es lo que conecta a Desmond Tutu y a los Boston Celtics de Kevin Garnett y de Doc Rivers del 2008. Esa etapa fue 2007-2010. Llegaron, creo que a 2 finales más, no las ganaron, pero hay una cosa muy importante, ¿no? Es decir, Doc Rivers les habló de sacrificarse por el equipo, de trabajar el equipo por encima de las estadísticas personales. Como os decía, una de las defensas que se estudia en la NBA como modelo defensivo, ¿no? De sacrificio, de entrega, que hay un traslado a otros deportes de todo esto. Todo el mundo sabía que Kevin Garnett y compañía eran estrellas, pero lo eran, pero no dejaban de jugar para el equipo. Claro. Y esto en aquel momento no era tan habitual, ¿no? Ahora igual nos puede parecer mucho, ¿no? Puede parecer que, porque vemos deporte donde el equipo, y luego sobresalen X personas y se demuestra, ¿no? No está tal jugador, pero el equipo funciona. Bueno, algo bueno se ha hecho, ¿vale? En aquella época esto, bueno, puede tener cierto impacto, ¿sí? Hasta que en 2008 se lleva ese anillo. Tengo un corte cortito donde escucharemos cuál es el grito de guerra de aquel Boston, de aquellos Celtics, de esa temporada, o esos años, 2007-2010. Vale. Celtics, hurra. Celtics, hurra. Celtics. Y acaban con Ubuntu. ¿Sí? Qué fuerte, ¿no? No, qué fuerte, porque además sí. Yo creo que en el deporte, por mucho que se hable del equipo, siempre sobresalen las individualidades. También es cierto que cuando solo sobresalen las individualidades no acaban funcionando esos equipos, sean de la disciplina que sean. Exacto. Acaban durando un tiempo o funcionando durante un tiempo, pero al final eso no se mantiene. Esto es un ciclo que ha recogido los actuales campeones del 2024, volvieron a ser los Celtics, y han recogido un poquito también esta idea. Llevan años incorporando todo esto. Doc Rivers ya en 2010 plegó, bueno, Kevin Garnett, compañía, fueron otros equipos, etc. Uno de los lemas de dentro del vestuario era: no vinimos a triunfar solos, vinimos a humanizarnos juntos. Y esta idea, dentro de este momento, ¿no?, de Estados Unidos, de la NBA, me refiero a esta mirada del negocio, de las estrellas, sí, ¿no?, de los grandes jugadores, grandes metas individuales. Ellos salen muy bien de aquí y les sale bien. Les podría haber salido muy mal, claro, pero es que les sale bien, ¿sí? Después, las épocas, como tú decías, son ciclos.
ahí hay cositas que han ido quedando. A mí me parece un gran ejemplo, ¿no?, de cómo de potente puede ser una idea cuando todo el mundo la interioriza y se la cree. Sí, porque una plantilla de la NBA no son los 5 y 5, hay muchísima gente, no, claro. muchísima gente, y que sean caso de estudio es también muy importante. Pues ahí tenemos a Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz, con ese proceso en Sudáfrica, ¿no?, basado en Ubuntu, con este equipo de la NBA que gana su anillo en 2008. Y este es su grito de guerra, por decirlo de alguna manera, antes de salir al partido, que no es lo habitual. Pero fíjate que en los dos casos tenemos a líderes. Quizá no Siempre. líderes convencionales o líderes autoritarios, pero sí hay personas que son las que introducen el concepto y consiguen que el resto del grupo les siga, aunque no sería la expresión seguir, ¿no? Sí, pero en toda organización, toda colectividad, toda comunidad hay liderazgos. El tema es cómo se ejercen, ¿sí? Y de aquí, antes mencionamos a Dalai Goleman, pero hay ríos de tinta respecto al liderazgo. Para acabar, por si alguien se ha quedado con ganas de más, hay un libro que se llama Ubuntu, Lecciones de Sabiduría Africana para Vivir Mejor, y está escrito por Munji Ngomana, que es nieta de Desmond Tutu. Y habla de muchísimas cosas más. Son 12 lecciones, y entre una de ellas hay una muy bonita, muy potente, que es la esperanza versus el optimismo. El optimismo es una cosa, la esperanza tiene mucho más poder. Si alguien está interesado, interesada, pues ahí yo creo que puede ampliar mucho, acercarse a este mundo del Ubuntu, que sobre todo, más allá del coaching que hemos explicado, para el desarrollo personal, para el crecimiento personal, para entendernos dentro de la comunidad, yo creo que es muy potente. A mí me emociona mucho cuando veo este tipo de cosas, cuando investigo un poquito más, y yo creo que aquí deberíamos sacar mucho más de lo que hemos sacado hasta fecha de hoy. Que no nos viene nada mal, tal como se nos está poniendo el planeta y la vida. Tal como pinta. Tal como van las cosas, pues un poquito de esperanza y un poquito de humanidad no sobra. Pau, muchísimas gracias. A vosotros. Decíamos, luego dejaremos todos esos enlaces para si alguien quiere seguir investigando. Ahora sí, ya he entendido, y espero que la gente también en casa, que unía dos cosas tan diferentes como un señor que ha conseguido el Nobel de la Paz y otro que ha conseguido un anillo de la NBA. Pero bueno, al final la esencia es la misma. Exacto. Llegues a donde llegues. Gracias. Hasta otro día. A vosotros. Adiós.